Bueno, pues yo creo que Miguel Murillo, en este caso Miguel, ha hecho una gran versión, una muy buena versión en el sentido de actualizar lo que es la filosofía de la tragedia, el significado de Ayas como tal, ¿no? No es uno de los títulos en el teatro grecolatino que forman parte de unos repertorios habituales, como puede ser los Edipos o Antígona. En este sentido, creo que Ayas es uno de los títulos en general del grecolatino, en este caso de Sófocles, menos representados, y yo creo que Miguel Murillo ahí lo ha defendido con bastante arte, con bastante conocimiento y con un buen sentido en cuanto a la comunicación en el siglo XXI del espectador, para lo que estaba encargado, para lo que se le pidió por parte de Teatro del Noctámbulo como coproductora con la empresa Pentación, directora de la última edición acontecida del Festival de Mérida. En el sentido de siglo XXI me refiero al espectador de hoy día, ¿no? Sin traicionar nada de la filosofía de Sófocles, de los tres autores grecolatinos importantes, quizás el más sereno, el que tiene la visión más reflexionada, más serena, más tranquila, más distanciada, más ecuánime de lo sucedido, de lo acontecido en esa historia de los dioses y los hombres, ¿no? Creo que Miguel Murillo construye una función en ese sentido muy actual respecto del espectador y muy cómoda para el actor, en el sentido de que cualquiera de las escenas, tanto de Tecmesa en relación con su esposo Áyax, o la del Corifeo, o la del coro que hace un papel, hace una representación, una historia narrando, aconteciendo, contando lo que va a venir o lo que puede venir o por qué ha sucedido respecto del espectador, como ocurría en el mundo real clásico, o la escena que se tiene entre un Agamenón o Menelao y Teucro, de una potencia terrible, de un ensayamiento terrible, de una fuerza, de una dureza respecto de si se debe enterrar o no a un guerrero como era Ayas, a un líder, a un caudillo. Creo que en ese sentido, sinceramente, Miguel Murillo construye una función muy cómoda, muy limpia, muy soportable para el intérprete, el actor. E igualmente creo que en el fondo, apoyado en la dirección luego de Denis Ratter, para lo que es entender la historia desde el punto de vista del espectador, ¿no? Creo sinceramente que es en ese sentido, en cuanto a texto, creo que es una función redonda por esa doble comodidad, la posibilidad de interpretación del espectador y la posibilidad de interpretación del actor respecto de la comunicación con el espectador, ¿no? Si antes decía que duda cabe que Miguel Murillo, creo que en ese sentido construye un texto muy ameno, muy llevadero, qué duda cabe que Teatro del Noctámbulo, en su momento, cuando presenta el proyecto de ese Ayas respecto del equipo de dirección que sostiene la 58 edición del Festival de Mérida, el año pasado, en la figura de la productora Pentación, presenta un proyecto a la hora de reparto, y cuando digo reparto no solamente estoy hablando de actores o actrices, estoy hablando de todo lo que es una ficha artística y técnica bastante completa, bastante seria, muy seria, respecto de todo lo que ha sido las distintas producciones a lo largo de todas estas ediciones del Festival de Mérida. Es decir, creo que Teatro del Noctámbulo en su momento presenta una de las fichas más serias en el concepto de producción, desde una autonomía, desde una compañía teatral de una autonomía, no es el concepto de una productora de carácter nacional, sino en este sentido, sí es cierto, es nacional en el sentido de comunicación, pero autonómica en el sentido de sede social, en la que cotiza, creo que muy potente, muy seria, ¿no? Apostando y renunciando a mucha riqueza, a mucho patrimonio que podría entenderse o se podría haber entendido en otras ediciones del concepto de producción, ¿no? Para mí, Teatro del Noctámbulo me da a entender
que incluso renuncia a esa, digamos, cierta ganancia o cierto impuesto empresarial en función de la riqueza artística y técnica. No olvidemos que está en una figura como director Dennis Raster, irlandés, asentado en España, conocidísimo en Extremadura, ha intervenido en Mérida en distintas ediciones, con una trayectoria y un nivel de dirección bastante considerable, con un Reyes Abades en espacios o en apartados técnicos muy delicados e impresionantes, en este caso como es una pira funeraria donde se prende fuego a un cadáver, la música de Roque Baños, que a mí particularmente me sorprendió, alguien tanto como Reyes como Roque, con premios Goya en nuestras producciones cinematográficas, el maquillaje impresionante, el estudio del maquillaje de Pepa Casado en el concepto de lo que puede ser los símbolos de las pinturas o el tratamiento de la materia, que un guerrero cuando va a la batalla se adorna como para repeler el espíritu maligno de esa batalla, ¿no? El tratamiento de Maite Álvarez de lo que es el concepto de vestuario, que no necesariamente es helénico, pero que sí es un concepto de vestuario investigado, no es cutre y sin embargo no es absolutamente moderno o traspasado a la modernidad, sino en el concepto siempre del elemento que le viene bien al guerrero en su protección o en la agilidad, en tanto que descansa o está peleando, ¿no? En ese sentido, sinceramente, creo, igual que la utilización de lo que es el espacio escénico, ¿no? Desde la utilización de un compost a la utilización, y por eso somos entre medios de un aditamento que parece la sangre de un campo de batalla y que se produce a partir de la idea de Damián Galán en lo que es en el terreno, en el campo de batalla, de lo que es el pimentón de la Vera, que por cierto nos da algún que otro sobresalto al inicio de las funciones, en cuanto que cuando se sirve está fresco y emana el olor y te afecta la garganta, pero eso también es verdad que nos hace sentir vivos y nos hace sentir que la función va a empezar, porque todo eso se prepara momentos antes de lo que es el rito o la iniciación de la liturgia de la representación de Aya, ¿no? Bueno, sinceramente creo, con esto que he significado, creo que de verdad Noctámbulo apuesta por lo que fue en su momento, en la edición del año anterior, uno de los repartos, tanto artísticos como técnicos, más completos de las últimas ediciones que han pasado por ese festival tan prestigioso de Mérida, ¿no?